sin llegar a ser justos. Entonces, no es por obras, no es por ley, es por la gracia de Dios, en que nosotros hemos sido declarados justos. Entonces, lo que la iglesia de Galacia estaba haciendo era dejar de justificarse por las obras, o más bien por la gracia, perdón, y empezar a justificarse por las obras o por la ley. Y eso es lo que Pablo está corrigiendo en esta carta. Ahora, Pablo sigue adelante hoy día con esto de la justificación por la fe. En el fondo, lo que va a hacer es profundizar este punto de cómo ni aún en el Antiguo Testamento las personas fueron justificadas por la ley, sino por la fe. Eso es lo que Pablo hoy día va a mostrarnos, es lo que Pablo hoy día nos va a enseñar. Entonces vamos a leer los primeros versículos del capítulo 3. Dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». Entonces, en estos primeros 5 versículos tenemos un montón de información, un montón de cosas importantes. Preguntas que el apóstol Pablo les devuelve a la iglesia de Galacia, que tienen una respuesta clara, pero parte bastante fuerte, ¿no? Y dice: «Oh Gálatas insensatos». Y se dirige a la iglesia como personas insensatas. Esa palabra en el griego es anoetos, que quiere decir sensuales, seguidores de los sentidos, seguidores de lo que ven sus ojos, de los que escuchan sus oídos, ¿no? Seguidores de pasiones. Y fíjense ustedes que nosotros a veces pensamos que sensual tiene solo una connotación hacia el lado sexual. No es así. La palabra sensual tiene que ver con dejarse llevar por los sentidos, por la vista, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que toco, por lo que observo. Eso es una persona sensual. Alguien que simplemente dijo: bueno, esta micro me lleva para allá, la tomo, voy para allá. Eso es una persona sensual. No una persona guiada por el Espíritu Santo, ni por la palabra. Una persona insensata es una persona que está guiada por sus propias pasiones y no consulta ni es guiada por el Espíritu Santo ni por la palabra de Dios. Entonces, esa es una persona sensual. Y lo que Pablo está diciendo acá, que los Gálatas habían sido este tipo de personas, sin sensatez o faltos de poder escuchar al Espíritu y haberse mantenido escuchando con lo que escucharon de Pablo y del Evangelio de Jesucristo. Ellos no les fue suficiente el haber escuchado eso y prestaron atención a los maestros que estaban enseñando que tenían que circuncidarse, tenían que volver a la ley, tenían que comer cierto tipo de cosas para poder ser completamente salvos. Ese era el gran problema, que a Jesucristo se le estaba agregando algo, un ritual, alguna situación. Y Jesucristo es completo, familia. Jesucristo no necesita agregarse nada. El Evangelio de Jesús fue total y completo. No necesita arreglarse porque es algo perfecto. Cuando el hombre le mete la mano, ahí lo hacemos imperfecto. Ahí el Evangelio ya deja de ser Evangelio. Por eso es que tenemos tanto temor cuando predicamos, porque no predicamos de nuestra perspectiva. ¿Cuántos líderes cristianos predican desde su propia perspectiva? No predican el Evangelio, no predican la palabra, predican acerca, que no es lo mismo que predicar de. ¿Se entiende la diferencia? Tú puedes tomar un versículo y puedes hacer un montón de cosas. Hay gente que hace charlas motivacionales con un versículo bíblico sin conocer al autor de la Biblia, sin tener una relación con el Señor.
Gente cita la Biblia de memoria y eso no tiene ningún sentido si no conoces al autor. Entonces, es interesante lo que nosotros vemos aquí. Personas insensatas, personas que se habían fascinado, que alguien los había embrujado. Y esa es la otra palabra que quiero que prestemos atención. Cuando dice, ¿quién los ha fascinado? Esa palabra en el original griego es, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les echó una pócima para que tan rápidamente hayan cambiado de parecer? Si ustedes iban caminando bien, pareciera ser que alguien les echó un hechizo para que comenzaran a caminar mal. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Claramente ellos habían cedido a la presión y a la enseñanza de estos falsos maestros. El gran pecado de la iglesia de Galacia es que Cristo se les había presentado fuerte y claro. Pablo dice en el verso 1, ustedes, ¿cierto?, ante cuyos ojos Jesucristo fue públicamente presentado, públicamente como crucificado. Ahora esto es interesante. Cristo presentó a los Gálatas a Cristo crucificado públicamente. ¿Qué significa eso? Porque los Gálatas no vieron la crucifixión de Jesús. Es muy probable que Pablo haya empleado algún tipo de apoyo, de gráfico o de dibujo para decirles, miren, esto pasó con Jesús. Fue crucificado de esta manera. Fue maltratado de esta manera. Fue clavado de esta manera. Cuando dice claramente como crucificado se refiere a eso, que Pablo no escatimó ningún detalle de la crucifixión de Jesús ni de su resurrección que los Gálatas, para no dejar a los Gálatas en ignorancia respecto a lo que había ocurrido con Jesús. Nosotros hemos visto películas de Jesús hoy, o sea, cualquier persona puede saber lo que pasó con Jesús. En ese entonces no tenían esa posibilidad de saber lo que había ocurrido con Jesús, excepto por el testimonio de los apóstoles que estuvieron directamente con él y Pablo, que le fue revelado el Evangelio de Jesucristo de manera personal. Pero Pablo fue un hombre que presentó a Cristo claramente y con evidencia fuerte de que había sido crucificado por ellos. Si hubo personas que no tenían derecho a reclamar nada, eran los Gálatas porque a ellos se les presentó el Evangelio fuerte y claro. Jesucristo fuerte y claro. Y ellos lo recibieron fuerte y claro, tal cual como Pablo se los entregó. Pero ¿qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? Que alguien les pareciera ser que les envió un hechizo, pareciera ser que alguien los embrujó, que empezaron poco a poco a abandonar la fe en Cristo para irse tras estas prácticas religiosas sin vida. Sin vida. Y estos maestros estaban arrastrando a una iglesia llena de vida a un legalismo muerto. A un legalismo, una vida de legalismo y de rituales que no trae ningún fruto. Porque todo es carnal. ¿Sabes que hay algo importante, familia? Nadie es cristiano por la carne. El ser cristiano uno no lo puede lograr diciendo, ya, ahora sí me pongo las pilas. Muchas veces uno se encuentra diciendo esas cosas. Ahora me pongo las pilas. O sea, ¿tengo la fuerza para vivir el cristianismo? ¿Tengo las pilas para vivir el cristianismo? Yo no las tengo. Yo necesito a Jesús para vivirlo. Y comenzamos poco a poco a pensar que sí, realmente merecemos algo más. Porque ahora volví al Señor o que estoy tratando de volver, entonces, cuando realmente no es así. Jesús o Juan escribiendo en su Evangelio, en el capítulo 1, él dice que todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, dos cosas, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. La palabra recibir en el griego es agarrarse con todas
sus fuerzas. Tiene esa connotación de que el tren va partiendo y tú, para que no se te vaya, te agarras y te aferras. Esa connotación tiene a los que le recibieron. Tú te agarras de Jesús, no tienes nada, pero te agarras de Jesús, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Dice Juan, a ellos Dios les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y luego aclara, esto no es voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre. O sea, ni siquiera es de mi voluntad. Yo simplemente creo y me aferro. Pero quien me transforma es el Señor. Él hace la obra, Él pone su espíritu en mi vida. Él lo hace. Simplemente yo me agarré y me aferré de Jesús. Y todas las cosas las hizo el Señor. Mi parte fue creer. Mi parte fue aferrarme a Jesús. Pero luego todo es de el Señor. Pone su espíritu en mí, me transforma. Nadie puede ser hijo de Dios por decreto. Constantino en algún momento, ¿no? Este emperador romano dijo un poco, ya me tienen aburridos los cristianos, ¿qué les parece si lo hacemos legal? Ya, desde hoy día esta nación es cristiana. Nadie puede decir eso. ¿Quién puede decir eso? Por decreto nadie es cristiano. Ojalá tuviéramos un presidente cristiano para que... Él no hace cristiano a nadie. No es de voluntad de varón, no es de voluntad humana. Y eso lo tenemos que entender. No es de voluntad de una persona. Viene cuando me aferro a Jesús de manera personal. No somos cristianos por decreto. No somos cristianos tampoco por haber heredado el cristianismo de mis padres o de mis tatarabuelos que fueron pastores o cristianos y todo. Cada persona debe experimentar de manera personal la obra de Dios en su vida. Y tiene que tomar una decisión de manera personal. El que yo sea cristiano no hace a mis hijos cristianos. Ellos no los va a hacer cristianos. Ellos tienen que tomar su decisión. Ellos lo van a tener que hacer. No son hijos de Dios porque yo soy hijo de Dios. O mi esposa es hija de Dios. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Y lo van a hacer cuando se aferren a Jesús. Por eso Pablo presentó a Cristo crucificado públicamente, claramente y evidentemente ante todos los ojos de los Gálatas. Fuerte y claro el Evangelio de Jesucristo. Lo presentó fuerte y claro. Aprendió la lección porque cuando llegó a Atenas empezó como a hablar medio como en sabiduría y todo, pero allí ni siquiera hubo iglesia. No le resultó la predicación, tratando de ser un poquito más sabio humanamente. Llegó Pablo a Atenas, ¿se acuerdan? Incluso citó a uno de sus filósofos y todo, le fue mal allí, pero aprendió la lección. Cuando llegó a Galacia, cuando llegó a Corinto, cuando llegó a los otros lugares, predicó a Cristo y a Cristo crucificado, y punto. Y entonces allí comenzó una gran obra. Entonces, familia, Pablo les pregunta a estos hermanos de Galacia, en el verso 2, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo por las obras de la ley? O sea, ¿acaso recibieron el Espíritu Santo porque ustedes trabajaron en algo? ¿O recibieron el Espíritu Santo porque escucharon con fe el mensaje de Cristo? ¿Por cuál de las dos formas recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuál de las dos maneras recibieron el Espíritu Santo? Y es interesante esa pregunta, ¿no? Obviamente ellos recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe. ¿Sabes qué? El recibir el Espíritu Santo en nuestra vida no es por un acto nuestro, sino por creer en Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, nosotros leemos lo siguiente. Mira, si vas un momento ahí en Efesios 1:13, ¿cómo es que yo recibí el Espíritu Santo en mi vida? Eso es importante.
Es básico saberlo. ¿Cómo es que yo recibí el Espíritu Santo y tengo el Espíritu Santo en mi corazón? ¿Cómo es que eso puede ser posible? Efesios 1:13 lo menciona. Allí dice lo siguiente, Efesios 1:13. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Después de escuchar el mensaje del evangelio y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a nuestra vida? Cuando oímos el evangelio y respondimos al evangelio. Creímos en él y el Espíritu Santo fue puesto en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos hizo todas las cosas nuevas en nuestro corazón. No vemos a ningún personaje en el Antiguo Testamento incluso que haya recibido el Espíritu Santo por la ley o por las obras. No lo hay. Fíjate que la palabra fe se menciona 14 veces en el capítulo 3 de Gálatas. Y la palabra ley 19 veces también. Nos va a mostrar Pablo esa cosa contradictoria, esa cosa contraria, esa cosa totalmente diferente que hay entre la fe y la ley. Son dos cosas completamente opuestas, completamente distintas y con resultados distintos. Es solo por el oír por la fe es que recibo el Espíritu Santo en mi vida. Por creer en Jesucristo. Jesús mismo en Lucas 11:13 dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A quienes se lo pidan. En fe. Así es que, familia, el Espíritu Santo no es una especie de recompensa para el que hace algo bien. Y por favor, entendamos esto, ¿ya? Entendámoslo bien. No es una recompensa para el que se porta bien. Entendámoslo, por favor. Muchas veces vemos en congregaciones, que él tiene una vida de devocional, de oración, ayuna 40 días, entonces ahí el Espíritu Santo vino sobre su vida. Eso es completamente errado. El Espíritu Santo no es un regalo para los que se portan bien. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para los que creen por la fe en Jesucristo. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Es un regalo que Dios te ha dado, no porque te portes bien, sino porque crees en Jesús, tu Salvador, y Él te ha dado el Espíritu Santo como regalo. Y es más, dice que le pides la llenura del Espíritu Santo para que también Él te llene por fe del Espíritu Santo. No es un regalo porque, es que este es tan espiritual. No creemos en los cristianos que andan levantados 5 pisos del cielo. No existe eso. Eso es una falsa santidad. Eso que andan como levitando, ¿no? Como arriba. Nosotros somos humanos y la gracia de Dios nos ha transformado. Y gloria a Dios por eso. No merezco el Espíritu Santo. ¿Quién lo merece? Yo no sé, no lo merezco, pero el Señor le ha placido dármelo porque creí en Jesucristo y sin ningún tipo de obra mía. Muy por el contrario. Así que, familia, el Espíritu Santo no es una recompensa para el que hace algo bien. Es un regalo que nos ha dado Jesús al creer en Él. Es maravilloso el Señor. Nos ha dado su Espíritu Santo.
por la fe en Él. Estas personas en Galacia habían visto a Cristo en sus vidas, habían visto el Espíritu Santo manifestarse en ellas, habían visto que los milagros que Jesús había hecho en sus corazones. El Espíritu Santo hizo milagros en sus vidas, los transformó, sanó mucha gente, derramó dones entre ellos. El Espíritu Santo a veces nos permite presenciar sus dones de sanidades en nosotros, y eso todo es un regalo, nada es merecido, es un regalo de lo alto por la gracia de Dios. No es que el hermano agarró aceite o no sé qué, no es eso. No es un ritual esa cosa. Es el Espíritu Santo el que obra gratuitamente por la gracia de Dios. Así es que, ¿sabes qué? El embrujo a esta iglesia le está costando caro. ¿Y sabes qué? Si yo me dejo embrujar por falsos maestros me va a costar caro. Porque me voy a perder toda esta maravilla que significa creer por la gracia en Cristo, de ver la obra del Espíritu Santo en mi vida. Eso me lo voy a perder. Y voy a irme a una vida de legalismo, muerto, de esfuerzo, de tratar de hacer las cosas, y voy a andar de tumbo en tumbo, luego de haber experimentado la libertad y la maravillosa vida en el Espíritu. Ahora puedo terminar en la carne. Por eso Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora en la carne, habiendo comenzado a experimentar la transformación del Señor, la gracia de Dios, sus milagros, sus sanidades, la transformación, que eso todo ocurrió por la fe en Cristo. Y ahora ustedes quieren irse a esa vida muerta de religiosidad. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Van a terminar ahora en la carne? ¿Tantas cosas han padecido en vano? Recuerden, los cristianos eran perseguidos. ¿Todo eso en vano? Aquel que les suministra el Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? O sea, Dios transforma a una persona, ¿por qué? ¿Por la fe o porque obra? Por la fe. Transforma a una persona. Desde el día en que puse mi fe en Cristo, no fui nunca el mismo. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué cambiar eso? Así que, familia, podemos comenzar en el Espíritu, pero debemos mantenernos en Él. Debemos vivir en la gracia de Dios, debemos permanecer en ella, debemos caminar en ella. El Espíritu Santo ha hecho maravillas entre nosotros. Nos ha transformado, nos sigue moldeando a la imagen de Cristo, nos ha impartido sus dones, pero lo ha hecho por fe, no por premios. Dios no reparte premios en la iglesia, reparte su don, su regalo por la gracia. Ahora, para reafirmar su punto, desde los versos 6 al 9, Pablo pone como ejemplo a un hombre muy respetado por los judíos y que muchos se enorgullecían de él. El ejemplo de Abraham. Un hombre del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice versos 6 al 9. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. O sea, Pablo dice, ok, ustedes que respetan tanto a Abraham como el padre Abraham, ¿no? ¿Cómo fue justificado Abraham? Pues vamos a ver la Biblia, vamos a la historia. ¿Cómo fue que fue justificado a Abraham? ¿Quién era Abraham primero?
¿Quién era? ¿De dónde era? ¿De qué tierra era? De Ur de los Caldeos. ¿Conocen quiénes eran los Ur de los Caldeos? La nación más, uno de los pueblos más paganos del Antiguo Testamento. No estamos hablando del Abraham judío, no, era de Ur de los Caldeos, de un pueblo idólatra, con dioses. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Lo llamó. ¿Y por qué a él? ¿Era perfecto cuando lo llamó? ¿Era idólatra cuando lo llamó? Y le dio una promesa. Dijo: Abraham, voy a hacer de ti y te voy a dar una gran descendencia. Lo llevó al cielo, mira, así va a ser tu descendencia. Y es más, en ti van a ser benditas, en tu simiente, en tu descendencia, van a ser benditas no los israelitas solamente, todas las naciones de la tierra. Y nos dice que Abraham creyó. Y le fue, ¿qué pasó? Que le fue contado por justicia. Abraham creyó. Idólatra, le dijo Dios: sal tú y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham salió. O sea, dejó sus ídolos, dejó su familia, dejó su tierra, dejó todo y dijo: yo le creí a Dios, creo su promesa, por lo tanto nos vamos de aquí. ¿A dónde? Ni sabía dónde. Ni sabía dónde. Hebreos 11 dice que moró en carpas, en tiendas, todo el tiempo, porque él esperaba una promesa mejor, arriba, en los cielos. Esperaba una promesa mejor. Y nos dice que Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. ¿Había circuncisión en ese entonces? No. ¿Había ley? Menos. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe, por creer en la promesa del Señor. Fue la fe de Abraham, un hombre de costumbres paganas, un hombre común y corriente, pero puso su fe en las promesas de Dios y Dios le dijo: estás justificado. Te perdono. Así de simple, así de sencillo. Fue justificado delante de Dios, fue declarado justo delante de Dios por haber confiado en la promesa de salvación que Dios le dio. Porque lo que Dios le dijo a Abraham fue una promesa de salvación. ¿De dónde viene Jesús? ¿De qué descendencia viene? ¿Llega hasta Abraham? Por lo tanto, todos los que son de fe hoy, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos bendecidos por la misma promesa hecha a Abraham hace tantos años atrás. Y somos hijos de Dios. Y podemos decir que somos los verdaderos hijos de Abraham, porque creímos lo mismo que él. No podían decir lo mismo los religiosos, porque ellos tenían la sangre de Abraham, pero no el espíritu de Abraham. Eso es importante. Los hijos de Abraham no eran por decreto, ni por sangre ni carne. Así como los hijos de Dios no son por decreto, ni por sangre ni carne, sino por creer en Jesucristo y en la promesa de Dios. Entonces, los que mencionaban a Abraham decían: bueno, vean a Abraham, ¿por quién fue justificado? Por la fe. Por la fe. Después vino la circuncisión, años después vino eso, años después vino la ley, pero antes había sido justificado antes, ¿no? Entonces, era imposible, familia, que por las obras de la ley algún humano pueda ser justificado. La promesa de salvación es para los que creemos por la fe.
La promesa de salvación y del Espíritu Santo en nosotros es para los que creemos por la fe en Jesús. No es por la ley, no se gana, no se merece, es algo que se viene simplemente como un regalo y un don de Dios. Y Dios nos da esa potestad de llamarnos hijos de Él por su gracia, por medio de Cristo. Nunca olvidemos esa gran verdad en nuestra vida, familia. Ahora, ¿qué pasa con los que intentan cumplir la ley o irse por el otro camino? Versículos 10 al 13. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie, y subraye, nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. O sea, fíjate, Deuteronomio 27:26 nos dice lo siguiente: maldito el que no confirme las palabras de la ley para ponerlas por obra. O sea, ¿qué hace la ley? ¿No? ¿Qué hace la ley? Alguien puede cumplir, el que intenta cumplir la ley es maldito, porque hay una maldición en eso, porque nadie puede ponerlas por obra. La persona que se intenta justificar por la ley tiene que cumplirla toda, completa, sin faltar un punto de ella. Supongamos que hoy día decida cumplir toda la ley. ¿Qué hago con lo que he hecho para atrás? ¿Lo entierro? No, que tal vez Dios no lo sabe. Dios sabe todo. Tal vez una vez en mi vida tomé un lápiz ajeno y ni siquiera me di cuenta. ¿Cómo se llama tomar algo ajeno? Robar. ¿Qué se le dice a las personas que roban? ¿Cómo son? Son ladrones, ¿no? O sea, todos nosotros somos violadores de la ley de Dios. Es imposible que podamos ser justificados. Por más esfuerzos que haga en cumplir, no voy a poder hacerlo. O sea, revisemos el primer mandamiento de los 10 y ya, ¿para qué seguimos con los demás? Si no podemos ni con uno. Entonces, si tú le dices a Dios: Dios, mírame, mira mis obras, Dios, y a veces oramos así, ¿no? He hecho tanto por ti, Señor, ¿no? Mira lo que he hecho, pero mira cómo me tienes. ¿Quiere decir que te mereces eso? ¿O solo ha sido por gracia? Mira mis obras, no consigues nada excepto condenación. Pero si vienes a Jesús en fe y dices: Jesús, ¿sabes qué? Mis obras no son muy buenas, en realidad son malas, pero vengo a ti, te necesito. Esa persona es justificada. Jesús mencionó el ejemplo de dos personas que iban a orar: un religioso y un publicano. El religioso decía: gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Doy diezmo de todo, cumplo con todo, ¿no? ¿Y qué decía el publicano? ¿Cuál era su oración? Señor, sé propicio a mí, pecador. Y ni siquiera subía su vista. ¿Quién bajó justificado? ¿Quién bajó perdonado? El publicano. Mis obras delante del Señor son insuficientes, completamente insuficientes. Por eso es por fe. Como dice Romanos, para que toda boca se cierre delante de Dios, de judíos y de gentiles, porque todos estamos bajo la misma condenación. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como dice Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y gloria a Dios por eso. La ley dice: tienes que hacer esto, tienes que vivir por ellas, y es imposible.
Por eso a algunos cristianos se le hacen tan pesada la carga, porque luchan en sus fuerzas. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Cuáles son las cargas que tenían las personas? El peso de sus pecados y el peso de los religiosos. Los dos son pesos. Y son pesos que no tenemos por qué llevar. Ven a mí, dice Jesús. Ponlas en mis hombros. Yo las llevo. Y es más, y ahora aprendan de mí. Ahora síganme a mí. ¿No? Cristo nos redimió de esa maldición que pesaba sobre nosotros, esta sentencia que pesaba sobre nosotros. La ley nos confirmaba como culpables, pero Cristo nos redimió de esa maldición. Mira lo que dice el verso 13 al 14 para terminar. Cristo nos redimió, es decir, nos eximió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo la bendición de Abraham, ¿cierto?, viniera a los gentiles, para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. La ley era maldita para nosotros, ¿no? O sea, éramos hechos maldición por la ley. Pero quien tomó ese lugar fue Jesús. Él, el Santo Hijo de Dios. El Verbo eternamente existente, en comunión total con el Padre. El Verbo que era Dios, no menor a Dios, pero distinto al Padre. En comunión con el Padre, vino a este mundo, tomó forma de hombre, fue humillado, fue torturado, fue burlado, fue crucificado. Él fue hecho maldición. Él tomó nuestra maldición, el lugar que nosotros debíamos haber tomado. Él lo tomó, dijo, yo pago el precio. Yo lo pago. Él, el Santo Hijo de Dios, se hizo maldición para que ese decreto no pesara más sobre nosotros y pudiéramos venir a tener una comunión con el Padre. Él pagó el precio. Y además, a través de la obra de Jesús, no de nuestras obras, la promesa hecha a Abraham de que los gentiles también tendrían salvación, se cumple. Y que a través también de la promesa recibimos al Espíritu Santo. Entonces, esa promesa que Cristo hizo a sus discípulos en Juan 14, esa hermosa promesa de que vendría el Espíritu Santo, que moraría en él, en el creyente, que estaría en el creyente y que estaría sobre el creyente, esa promesa es posible hoy por medio de Jesús. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él nos sella cuando venimos a Jesús. Él nos llena con su poder. Y todo eso solo por creer, por la fe en Jesús. Nadie puede hacerse un hijo de Dios, excepto si viene en humildad a Jesús. Se declara incompetente, se declara culpable y va a Jesús para que lo justifique. Y diga, tranquilo, ¿eres culpable? Sí, pero yo pagué por ti, dice Jesús. Es más, no solamente pagué por ti, te salvo y pongo mi espíritu en ti para que vivas en el espíritu.
La misma promesa hecha a Abraham. Abraham creyó, listo, tienes la promesa, es tuya. Y hoy día podemos disfrutar del Espíritu Santo y de una relación viva con el Señor. No basada en un decreto, no basada en una norma, sino en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Me encanta ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Me encanta ver la dinámica del Espíritu Santo, porque es algo que nosotros no estamos haciendo. Es algo que el Espíritu está haciendo. Me encanta verlos a ustedes, me encanta ver a los hermanos en Villarrica, ver cómo el Señor mueve y hace las cosas. Lo que era imposible para la ley y la carne es posible en Jesús y por su Espíritu Santo. Así es que, familia, tenemos una promesa. Hay una promesa en Cristo. Y esa promesa es salvación, perdón de pecados y una vida llena del Espíritu. Esa promesa no es para los que se portan bien, pero es para los que se creen en fe en Jesucristo. Esa promesa no es una recompensa, es una promesa que viene por la fe, por creer. Y gloria a Dios por eso. Porque toma personas como tú, como yo, y las usa para su gloria. Solo por su gracia, familia. Oramos.